sí, como eres de soberbio y orgulloso y vanidoso. Sí. Fíjate, aquí dice, oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni me des riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Amén. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Como dijiste ahorita, ¿para qué lo necesito? Si soy rico, si tengo todo, ¿verdad? Y dice, y si soy demasiado rico, dice, podría negarte, podría decir, ¿quién es el Señor? Pero si soy demasiado pobre, podría robar y ofender el santo nombre de Dios. Así es. Por eso, dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Ayúdame a no mentir jamás. Ayúdame a no ser mentiroso, Señor. Esta oración, Padre, que hizo este hombre, Señor, que habla el libro de los Proverbios, dice que los dichos de Agur, Sí, Agur. los proverbios, Padre, que este hombre escribió, ¿Qué? de Jaque, contienen este mensaje, Señor. Queremos en esta hora, Padre, de la tarde, este día 5 de junio del año 2020, Señor, ponernos delante de tus ojos, Padre, creyendo tu palabra, Padre, que dice que donde se reúnen dos o tres, Padre, en el nombre de Jesús, estás tú en medio de nosotros, Señor. Queremos poner este discipulado, Señor, en tus manos en esta tarde. Dos favores te rogamos, Señor, concédenoslos antes de que muéramos, Padre Santo. Líbranos, Señor, de volver a decir mentiras. Quítanos la vida, Señor, antes de que vuelvamos al pecado, antes que vuelvamos para atrás, Padre. Llévanos, Padre, antes de que vuelvamos como la puerca lavada otra vez a enlodarse, Padre. Como el perro al vómito, Señor. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor. Como decía nuestro Señor Jesucristo, Padre, en aquella oración modelo que hizo, Padre, del Padre Nuestro, cuando Él dijo, así deben ustedes orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno, Señor. Ayúdanos, Señor. Vivimos en un mundo que está, dice tu palabra, Señor, en la carta de San Juan, un mundo que está bajo el maligno, Señor. Pero nosotros en este mundo de tinieblas somos la luz, Señor, que resplandece en las tinieblas, porque Cristo Jesús vive dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Concédenos la gracia de vivir vidas santas delante de ti, Señor. Concédenos la gracia, mi Señor, de predicar con el ejemplo, de vivir lo que decimos, Padre, de vivir lo que enseñamos con tu palabra, Señor, de no ser falsos predicadores, de no ser falsos cristianos. Por eso este hombre decía, dos favores te pido, concédemelos antes de que muera, Señor. Ayúdame a no mentir jamás. No quiero negarte, Señor. No quiero blasfemar del nombre del Señor. No quiero, Señor, avergonzarte, Señor. Viviendo una vida equivocada, viviendo una vida de hipocresía, Señor. Dame lo suficiente para satisfacer las necesidades que tengo, las necesidades de mi familia, de mis hermanos. Señor, dame lo suficiente, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Líbranos de decir mentiras. Líbranos, Señor, de cosas malas, Señor. Pon tu mano sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la vida de Oscar, de mi hermano Raúl y de todos aquellos, Señor, que están en el Espíritu con nosotros, unidos a través de este discipulado, Señor. Bendice la iglesia cristiana en plenitud, Señor. Bendice cada miembro de la comunidad en la cual tú nos has puesto a pastorear.
Señor, y el ministerio tan hermoso que nos has dado con Casa de la Biblia. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Concédeles la gracia de que esta tarde, en este discipulado, ellos puedan aprender cosas nuevas y maravillosas. Concédeles la gracia, mi Señor, que esta tarde se vayan a descansar tranquilos, se vayan en paz. En el nombre santo de Jesucristo, Espíritu Santo, toma control de este discipulado. Sé tú con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Pues sí, hermano. A ver, hermano, abran su Biblia en el libro de Santiago. Santiaguito, Chaguito, ¿dónde andas? Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, hermano. Vamos a ver. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, versículo 13. 3:13 de Santiago. A ver, hermano. Don Oscar, adelante. ¿Qué dice? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez. Santiago. Fíjese, sí, Santiago 3:13. 3:13. Sí. ¿Quién es sabio, verdad? No, pregunta. Pregunta. ¿Quién es es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Fíjense, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Sigue. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta. ¿Sí? Muestre por la buena conducta. ¿Qué más buscan? En sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Santo. Porque Muestre por la buena conducta. En sabia mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre para ti, hermano? Mansedumbre es una persona que es Tranquilo. bien, Como- mansito, ¿Como quién? apacible, ¿Como quién? apacible, bien. Mansedumbre. ¿Y de dónde viene la palabra manso? De las palabras de Jesús. Jesús Sí. dijo, aprended de mí que soy Manso y humilde. y humilde de corazón. Léemelo otra vez, don Oscar, por favor. 3:13. Oye, ¿quién es? Dice, ¿quién es? ¿Sí? ¿Quién es? Una pregunta. ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, fíjense, acá esta versión, traducción lenguaje actual dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Ahora, fíjense lo que dice esta nueva traducción viviente, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Y lo que empezamos a leer ahorita que estamos hablando de Proverbios, decía este hombre, te pido 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a ya no mentir más. Ya no quiero ser mentiroso. Mira la narizota que tengo. Sí, ya la tenía. Ya no quiero decir mentiras. Dios dice, te ruego 2 favores. Dice, concédemelos antes de que muera. Hermano, porque si sigues de mentiroso, si seguimos mintiendo, hermano, ¿a dónde se van los mentirosos? Al caso de los chicharrones. Y dice Apocalipsis 21, y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Entonces dice aquí, si ustedes, dice Santiago 3:13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿sí?, demuéstrenlo entonces viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Dice esta meditación, si Proverbios, ese libro, es un libro, fíjense, es un libro excepcional, el libro de Proverbios. Si Proverbios dice que está escrito para que el hombre tenga sabiduría. Dice Proverbios que está escrito para que en todo lo que hagamos, seamos íntegros, seamos rectos. Bueno, Miren, dígame. dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Bueno, El propósito... es el hermano Alfredo que cheque el teléfono porque está parado la imagen. Ok. Vamos a ver. A ver, chequele. ¿Alfredo? Sí, Alfredo. Sí, Alfredo. A ver, chequele. No, está normal, hermano. A ver, háblale a Alfredo. Háblale a Alfredo. A ver, mira, chécalo en tu... Métete tú ahí, Sí. a la transmisión. Se me hace que es el de Alfredito, ¿no? El que está... Bueno, está bien, hermano. No, está correcto. ¿Verdad? Ahí va. Bueno, entonces estábamos hablando, hermano, el propósito que tiene el libro de Proverbios. Dice, es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Está parado, hermano. De más. Ah, es para que la gente que no conoce a Don Oscar no, está, mira. Es que Don Oscar, como Don Oscar está quieto, piensa que se quedó congelado. Ahí está. Nomás bájale para que no se vaya a hacer interferencia. Necesita moverse tantito porque piensa Sí, que... pues está muy estático el hermano. Hermano. Es que lo tengo directo, mira. Sí. Lo quiero hacer famoso a Abraham. Bueno, entonces estamos Entonces estábamos hablando de... Ya ahorita va a decir, va a poner póngale una mano así para arriba, los que están viendo al discípulo amado. Dios les bendiga a todos, saludos a todos, Casa de la Biblia, Iglesia Plenitud, y todos los que estén viendo, todas las ovejas obedientes y las desobedientes también. Saludos a todos, amados hermanos. El propósito de los proverbios dice que es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa y que nos ayuden a hacer lo que es correcto, lo que es justo. Para eso son el libro de los proverbios. Por eso yo siempre les recomiendo lean los proverbios todos los días. Dice entonces, si el libro de proverbios... Sí, Sí, los proverbios. sí, hermano, la mayoría nomás uno, dos, creo que dos o tres proverbios no los escribió Salomón. Sí, la mayoría son de él. Si Proverbios es el libro, dice, esencial del Antiguo Testamento, Santiago dice del Nuevo Testamento también lo es. Ahí se aplica la teología profunda de la iglesia primitiva. La fe real se demuestra y las buenas obras son el resultado.
La verdad del Evangelio cobra vida para el pobre, para las viudas, para las lenguas de los santos, para la iglesia que sufre y para los fieles que oran. Según Santiago, todo se caracteriza por la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué es la humildad un producto natural de la sabiduría? Porque la sabiduría sabe quién es Dios y quiénes somos nosotros. La sabiduría la humildad ve el contraste extraordinario entre ambos y acepta que Dios nos ha salvado de todas maneras. Reconoce la depravación total de la condición humana, pero afirma la gloria de la redención. ¿Dónde puede encajar el orgullo en este entendimiento? No puede. La sabiduría lo descarta. La humildad crece en los que ven las cosas como son en realidad. Cuando encontramos orgullo en la iglesia, podemos estar seguros de que hay creyentes ahí que en realidad no entienden el Evangelio. Cuando hay orgullo, fíjate, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, hermano, pero le da gracia a los humildes. ¿Sí? Por eso Jesús nos decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando encontramos el orgullo en la iglesia, podemos estar seguros de que hay creyentes ahí en realidad que no entienden el Evangelio. Por eso Santiago dice, 3:13, dice, si ustedes son sabios, si ustedes son humildes, ¿verdad? Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Sí? Y fíjense, otra vez Santiago 3:13, por favor. Escuchen, hermanos. Otra vez. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quien es sabio, fíjense, sí, el que es sabio, hermano, si tú dices, no, pues yo sí, gracias a Dios, yo soy sabio, tengo la sabiduría de Dios, yo conozco la Biblia, conozco a Dios, soy cristiano, yo voy a la iglesia. Bueno, entonces demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene del Señor. Porque muchas veces queremos hacer buenas acciones o queremos hacer buenas obras y pensando que con las buenas obras nos vamos a ganar el cielo. Pero no nos vamos a ganar el cielo haciendo buenas obras. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, dice que somos salvos por gracia. ¿Sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, Santiago también nos dice que las obras, las buenas obras, vienen automáticamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, hermano. ¿Sí? Un cristiano verdadero va a hacer buenas obras porque ahora ya no vive él, Gálatas 2:20, sino que ahora Cristo vive en él. Entonces las buenas obras se dan automáticamente, hermano. Ya no tienes, no, soy cristiano, tengo que hacer buenas. No, ya fluye de ti las buenas acciones, las buenas obras. ¿Sí? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? No, diría Pablo, porque ahora Cristo vive en mí. Porque ahora Cristo. Le preguntaron a un señor, oye, le dice, ¿cómo le haces tú para mantenerte pues tan bien? Te ves muy joven, te ves rejuvenecido. ¿Cómo le haces tú para verte siempre bien, para verte siempre contento? Y dijo, bueno, pues será porque pues a mí no me gusta enojarme por nada, a mí no me gusta pelear por nada, dice. Y le dice el otro señor, no, hombre, no ha de ser por eso. Pues no ha de ser por eso, dice. O sea, hermano, eso es lo que nosotros como cristianos debemos de tener, esa mansedumbre, hermano. Imagínate, si esa persona que le están diciendo, oye, hermano Raúl, ¿cómo le haces? Tú siempre te ves bien contento, bien fresco, siempre con tu camisita blanca, tú siempre te ves bien alegre. ¿Cómo le haces? Y don Oscar siempre con su sonrisa, que le faltan todos los dientes, pero él siempre con su sonrisa, no se agüita, como dicen, no se agüita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Dice don Oscar, lo dices tú. Pues porque nunca me enojo por nada, porque no me preocupo por nada, no me enojo por nada, no contiendo por nada. No, hombre, no ha de ser por eso tú, Raúl. Pues no ha de ser por eso, entonces.
O sea, le sigues la corriente, porque si te pones, si le dices, no, ¿cómo no? Pues si, oye, espérate, entonces, lo que acabas de decir. Estás cayendo en el mismo juego. Entonces, tiene uno que. Ya caíste en la provocación. Ya caíste en la provocación. Sí, sí, hermano. Sí, entonces, demuéstrenlo, dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos decía, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que ahora vivo en la carne, porque soy de carne y hueso, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Qué hermoso es eso, ¿verdad? Hay una anécdota que nos contó una vez el pastor Pepe, y decía, él hablaba mucho de San Agustín, hermano, y decía que San Agustín se caracteriza porque antes de haber tenido el encuentro con Cristo, San Agustín, hermano, él había sido un hombre muy mujeriego. Era un sacerdote, pero tenía su doble vida, ¿verdad? Entonces, dice que San Agustín, antes de tener el encuentro genuino con el Señor Jesucristo, antes de que él abriera la Biblia y todo, dice que él era un hombre muy, muy mujeriego, andaba, ¿verdad? Y él se entrega a Cristo de corazón, hermano. Y dice que un día iba a San Agustín y que una de las muchachas con las que él había andado antes, ¿verdad? Que lo vio, pero él ya era cristiano verdadero, y le habla y le grita en la calle, Agustín, y pues acá estoy, Agustín, ¿por qué no me haces caso? Y no, Agustín siguió caminando y se le para por enfrente y le dice, Agustín, ¿por qué no volteas a verme? ¿Por qué no me haces caso? Soy yo, mírame. Y dice, sí, pero yo ya no soy yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces ese es el cristiano que verdaderamente debe de reflejar a Cristo. Y a veces todavía, aunque decimos Cristo vive en mí, pero todavía hay muchas cosas en nuestra vida en las cuales no hemos muerto todavía. Todavía está la nariz de fuera, aunque decimos que ya estamos muertos al pecado o muertos al mundo, pero todavía falta que nos echen más tierrita, hermano. Hay unos lugares donde entierran a las gentes y aquí son 3 metros, ¿o cuántos metros? 3 metros bajo tierra, pero hay unos lugares donde son 6 metros, hermano, y hay otros lugares donde son 9 metros, hermano, que escarban 9 metros para enterrarlos. No, hombre, para que no se salga ¿verdad? No sé, ahí sí no hay ninguna posibilidad, ¿no? Pero fíjate que, no sé si es en Monterrey, o en Manzanillo, pero hay un lugar donde los entierran con 1 metro nomás de profundidad, escarban, hermano. 1 metro de... Si me están viendo los hermanos de Manzanillo, desmiéntanme creo que es en Manzanillo, hermano. Se salen los gusanos. Se salen los gusanos. Sí, 8 metros no es nada. 1 metro, hermano, dice el pastor Alberto. Dice, están con la nariz de fuera todavía los muertos. Pero si hay un lugar donde es 1 metro nomás lo que... Entonces nosotros necesitamos estar bien enterrados a las cosas del mundo, al pecado sobre todo, ¿verdad? Entonces dice... Y boca abajo, hermano. Y boca abajo. Sí, para que no haya ninguna visita. Cuando encontramos el orgullo en la iglesia, podemos estar seguros de que hay creyentes, ahí dice que en realidad no entienden el evangelio. Cuando hay orgullo no se puede entender, cuando hay vanidad, cuando hay cosas todavía del mundo, no se pueden entender las cosas de Dios, las cosas de la Biblia. Tú puedes leer la Biblia completamente, la puedes leer, hermano, de Génesis, Apocalipsis, y no la vas a entender si no la lees, ahora sí que con humildad, si no la lees pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios, Padre, lléname de tu Espíritu Santo, Padre, quiero entender el mensaje de la Biblia, Señor, ayúdame, Señor, quiero conocerte, Señor, a mí cuando el pastor, aquel pastor que me habló de Cristo, me regaló la primera Biblia, nunca se me olvida, Raúl. Él agarró la Biblia, una Biblia gruesa como esta más o menos, y él agarró la Biblia y me dijo, ahí la tengo guardada, y me dijo, mira, esta Biblia quiere decir, aquí estoy yo, Alejandro, quiero que me conozcas. Esta Biblia quiere decir, Dios te está diciendo, quiero que te des cuenta todas las cosas que tengo para ti, Alejandro. Y verdaderamente, Raúl, hermano Oscar, es así.
Cuando nosotros venimos al encuentro con una Biblia, venimos al encuentro con Dios mismo, hermano. Aquí está la persona de Dios, hermano. Esta Biblia es Dios, hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Todo esto fue inspirado por Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de San Pedro, en el libro de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, para instruirnos. Dice, a fin de que nosotros, hermano, el propósito de la Biblia es que nosotros seamos perfectos, hermano. Ay, ya te crees muy perfecto. No, no me creo muy perfecto. Pero ¿sabes qué? Pero tengo el propósito de ser perfecto. Porque la Biblia dice, sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Sean santos como Dios, el que los llamó, es santo. Jesús dijo, sean humildes como yo, mansos como yo. O sea, el propósito de la Biblia para nosotros es que nos parezcamos a Cristo, que seamos iguales a Dios, hermano. Dice la Biblia en Génesis que a imagen y semejanza nos creó Dios. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para los fieles, para los cristianos, para los que quieren seguir. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9:23? Dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se van a burlar de mí porque soy... ¿Y qué? Esa es parte de la cruz que tienes que cargar. ¿Qué van a decir mis amigos, mis compañeros? ¿Qué va a decir mi compadre con el que...? Ese punto, hermano, ahí... Esa es la cruz que tenemos que cargar. Muchas personas, yo he hablado con varios de mis amigos, y ese es el meollo de ellos, ese es su problema de ellos, que le temen a la burla, a lo que van a decir su familia, sus hijos, sus papás. Ya se volvió hermano este. No. Ahí en el entorno, en su barrio, en su colonia, donde lo conocían, sus amigos, que te vas a encontrar en la calle. Oye, esto, oye, la Biblia, no te digas que eres hermano, no. Oigan, entonces, ese es el miedo. Y yo he notado muchos de mis amigos que les he hablado yo. Ya te hiciste de los otros. Ya, exactamente, van, sí, te fuiste con los otros. Entonces, tienen miedo al rechazo de la sociedad, al rechazo de su familia, al rechazo de su gente, de sus amigos, de sus vecinos, de todo su entorno. Eso es lo que tienen miedo. Yo lo he visto y a mí me consta que yo a amigos que les he hablado y sí, como que sí te acepta la palabra y todo, no, es que bueno, y te dicen que bueno, no están haciendo eso y todo, pero ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque si el día que lo hagan ellos, van a decir, oye, no, tú ya estás mal. Entonces, si ya lo tomas, yo no me junto contigo. Sí. Si no te drogas, yo no me junto contigo. Te digo, hasta tu familia te dijo que, y aquí está la palabra, hermano, dijo que todos nos iban a poner en contra. Oye, yo me acuerdo, los primeros, dice su palabra el Señor, los primeros enemigos serán los de su propia casa. Sí. Yo cuando entregué mi vida al Señor Jesús, me acuerdo que, pues, obviamente, los primeros que les fui a testificar fueron mi familia, claro, de sangre. Yo me acuerdo que una de mis tías me dijo, no, mi tía no tiene fe, no está bien. Pero me dijo mi tía, hermano, dijo, ay, mi hijo, me dice, ya le diste la carne al diablo, dijo, y ahora le estás dando los huesos a Dios. Así me dijo, pues sí, ya le había dado un vuelo a la hilacha, como dice. Así me dijo mi tía, yo fui con mi esposa con toda la actitud, y no, pues tía, mire, Cristo le ama, tía, y esto y lo otro, y ahí estoy yo, hermano. Y me dijo, mi tía me dice, ay, mijito, me dice, ya le diste la carne al diablo, me dijo, todos estos años, ahora le das los huesos a Dios. Y yo todavía le estoy dando los huesos a Dios. Todavía, gloria a Dios. Dijo un amigo, hermano, dijo un amigo que trabaja por aquí cerca, no voy a decir su nombre porque a lo mejor me está viendo, pero dijo un amigo, fui a buscarlo fui a buscarlo a su trabajo, trabaja por ahí, y fui a buscarlo, y me agarra la Biblia, y me dice, vaya, préstame para acá, ¿qué traes ahí? Y le digo, no, mira, es la palabra de Dios, mira, que Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida, mírame que, no, hombre, préstamelo, me la quita la Biblia, me la avienta al piso, hermano, y dice, cuando regreses otra vez, me dijo,
Dijo, si no viene mi amigo con el que yo me iba a las cantinas, con el que yo me iba con las muchachas y que nos íbamos, dijo, ni vengas ni te pares por aquí. Le dice, yo quiero mi amigo ese con el que... Sí. Me fui llorando de ahí, hermano. Sí, claro. Me fui llorando. Ahorita ese hombre ora 3 veces al día. Ahora ese hombre platica con Dios. Ahora ese hombre habla de las cosas de Dios. Pero gloria a Dios, hermano. Pero cuando empezamos, yo creo que la mayoría de nosotros, Sí. cuando empezamos, hermano, tuvimos que cargar la cruz que dijo Cristo. Niéguense a sí mismos. Dijo, tomen su cruz cada día y síganme. ¿Tú te imaginas la burla de, por ejemplo, la burla que le hicieron a Mateo cuando dice la Biblia en Mateo capítulo 9, parece, que dice que él estaba cobrando los impuestos, ¿verdad? Y que llega Cristo y le dice, sígueme. Y dice, dejándolo todo, dijo, se levantó del banco de los tributos y dejándolo todo, siguió a Cristo. Imagínate el hazmerreír, ¿verdad? Que fue de los que en ese momento estaban ahí pagando los impuestos, de los que trabajaban ahí con él. O sea, nosotros por causa del Señor vamos a sufrir muchas aflicciones. Dice San Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, ¿qué nos puede importar? ¿Qué nos dirán? ¿Qué nos digan? Dice Santiago dice San Juan, dice, tendrás aflicciones. San Juan 16:33. Dice otra versión, tendrán muchas tristezas. Dice el libro de Romanos capítulo 8, 8:35, dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar, hermano, del amor de Dios? Fíjate, gloria a Dios. Romanos 8:35. Vamos a ver. Por eso nos gozamos, hermano. Nos gozamos que estamos en el camino del Señor. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Dice la Biblia que Jesús es nuestra roca en la cual nosotros estamos a salvo. El Salmo 40, hermano Raúl, el Salmo 40 dice que el Señor, empieza la oración de David diciendo, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, Él inclinó su oído hacia mí, y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿verdad? Salmo 40, ya búscalo, ¿no? Salmo 40, Salmo 40, a ver, hermano. Mira, dice el Salmo 40, dice, con paciencia esperé a que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. O sea, para que Dios nos ayude hay que clamar a Él, hermano. Sí, claro. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos no necesitan ayuda de Dios, hermano? ¿Cuánta gente ahorita en el mundo no necesita ayuda? La gente está deseosa de ayuda, todos necesitan ayuda, de una u otra manera, hermano, hasta los ricos del mundo necesitan ayuda, todo mundo necesita ayuda, nadie puede decir, yo no necesito ayuda, todos necesitamos ayuda, hermano, no podemos solos, hermano, no podemos. Dice, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, y me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango.
Dice, este me gusta, dice, puso mis pies sobre suelo firme. Fíjate, ¿qué dice tu Biblia ahí? El versículo 2. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ajá, síguele. El 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Sigue. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios y a los que se desvían tras la mentira. Amén. Dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo, del fango. Dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Fíjate cómo, por ejemplo, tu vida, cómo Dios la ha estabilizado. Ahora estabilización, cuando estaba en el rancho, yo, el Espíritu Santo me puso palabras, y una vez yo sentía cuando yo estaba orando, y yo sentí esas palabras que Dios me dijo, y yo le dije, Señor, gracias por darle valor a mi vida, Señor. Por darle valor a tu vida. No era nada. ¿Qué valía? Valía cuando traía dinero, valía cuando andaba allá, se me saca las puntas y ahí sí, y mis amigos, todos. Ay, no, amigo, el alma, no, me tenían ahí arriba. Eras mi ídolo, ¿qué te decía? Sí, hágate las otras. Y pues el rol es bien suelto. Sí, hombre, no, qué tremendo. Entonces, valíanos lo que traemos en la cartera, hermano. Valíanos lo que traemos en la mano, una cerveza. Pero ya no traías nada. Ya no vales nada. Ya no te pelaba nadie, ¿no? Fíjate, Raúl, y dice aquí versículo 3, dice, me dio Dios, me dio un canto nuevo para entonar, me dio un himno de alabanza a nuestro Dios. Sí. Hay una parte en el Nuevo Testamento, hermano, dice que nuestro hablar debe de ser con salmos, con cánticos e himnos espirituales. El hablar del cristiano tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios, hermano. El hablar del cristiano tiene que ser un hablar bonito, tiene que ser un hablar espiritual, hermano. El cristiano verdadero tiene que hablar como habla el Señor, hermano. A Pedro, yo me sorprendo cuando dice que Pedro, cuando negó a Cristo, le dijo a una criada que estaba ahí, hasta tu hablar, dijo, hasta tu forma de hablar te delata que tú andabas con el Galileo. Tu forma de hablar, hablas igual que Jesús, tú andabas, no, dijo, yo no lo conozco. ¿Cómo que no? Hasta hablas igual que él. Qué bonito, hermano, eso. Qué bonito que te digan, oye, tú hablas como el Señor, tú hablas como Cristo. Pero hay cristianos que todavía están enterrados con la nariz de fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Me dio un canto nuevo para entonar. Habla conforme a la palabra de Dios. Dice, muchos verán lo que el Señor hizo conmigo y se quedarán asombrados, como dijimos ahorita. Oye, ¿qué hora dices aleluya? ¿Eres cristiano? No, hombre, me dijo un amigo, te doy 6 meses para que se te quite eso. En 6 meses vas a venir y no vas a... Ya son 9 años y fracción, hermano. Y ahí vamos. Y todavía nos falta mucho. Todavía, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Pero una cosa hago, me olvido lo que quedó atrás y prosigo hacia la meta. Ahí voy caminando, el viento está contrario, ¿verdad? Si todo lo tenemos en contra, todo. No podemos salir a la calle y todo el mundo. Somos Hay como unos vecinos, yo pongo los del hermano Andusi, lo pongo el Machea y pues lo traigo aquí. Sí. El grupo de ellos. Sí. Y el día que no hay culto y todo me pongo ahí, me Machea a las 9, y los hermanos Andusi me mandan ahí. Siempre mis hermanos Andusi me pongo ahí. ¿Qué son ellos? ¿Cantantes? El hermano Armando Andusi de nuestro pastor. Ah, ok. A la Nueva Vida para el Mundo y a David Machea. Yo conozco uno, Carranza, ¿cómo se llama? Siempre Carnal.
Sí, lo mandó. Entonces me pongo ahí y los vecinos ahí pues tienen. Nomás que no lo mencionen porque si no le vamos a cobrar regalías. Sí, se van a... Y eso no es. Y nomás se quedan oyendo, no dice nada. Sí. Nomás se quedan oyendo. Pero la fe viene por el Es oír. lo que él es lo que busca. Sí. No me pone que corriendo, que nada. Yo no los molesto, yo no les digo nada, ellos están ahí, pero yo se los pongo, yo sé que están ahí. Sí. Por eso dice, muchos verán lo que el Señor hizo con nosotros y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor, pero en el tiempo del Señor, hermano. ¿Sí? Nuestra familia que hoy nos oye, lo que oímos, que hoy nos ve, cómo nos comportamos y que vamos a la iglesia, todos ellos, dice su palabra el Señor, van a poner también su confianza en el Señor, pero el Señor va a tratar con ellos. El Señor va a tratar con ellos a su tiempo. Acuérdate cómo el Señor batalló con nosotros, hermano. ¿Cómo batalló el Señor? Si nosotros hubiéramos sido obedientes, porque a veces nosotros nos enojamos y no, mi familia es bien necia, mi hermano, mi primo no quieren y están viendo lo que Dios hizo conmigo. Pero espérate, ¿cómo batalló el Señor contigo? ¿Y cómo sigue batallando todavía? ¿Cómo sigue batallando? ¿Verdad? Dice versículo 4, dice, qué alegría, dice, para los que confían en el Señor. Qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que le rinden culto a los ídolos. Oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú, Señor. Si yo tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Tú no te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo que tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces yo dije, aquí estoy como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Señor, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable, Señor, y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contarlas. Es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto a socorrerme, Señor, ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, Señor, porque ellos dijeron, ¡aja! Ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan, Señor, se alegren y se gocen en ti, y que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, Señor, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Dios mío, no te tardes, no te demores. Porque, hermano, este hombre, Rey David, era un hombre de carne y hueso como nosotros. Él tenía también temores, él tenía preocupaciones, él tenía también sus problemas como nosotros, hermano, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Él le da gracia a los humildes. ¿De dónde viene la palabra humildad? Viene de humillación. Dice el apóstol Pablo en Corintios 12, versículo 9, que Jesús le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. En la debilidad. Por eso cuando estoy débil es cuando más fuerte estamos. ¿Sí? ¿Y cuándo es cuando estás débil, hermano? Cuando estás débil es cuando tienes la humildad
de venir Sí, 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 sí. y venir. Como Dice, se va, no puedo olvidar. más. Señor, socórreme, ayúdame, ya no aguanto. Cuando tienes la humildad de decirle al Señor, Señor, no sé qué hacer. Aquí estoy, Señor. Soy Alejandro, soy José, soy Pedro, Señor. Soy tu hijo, ayúdame. Y cuando vienes con ese corazón humilde, dice su palabra, un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no desprecia jamás, no te rechaza. El que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Si todos tuviéramos, hermano, dice Crónicas 7:14, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, fíjate de dónde viene la humildad. Si mi pueblo tuviera la humildad de venir, dice, se humillara y oraran. Hermano, muchos ya no oran. Ya muchos no oran, hermano. Tenemos el Evangelio, dice que debemos orar sin cesar, sin parar, hermano. Siempre tiene uno que estar en la oración, hermano. Sales de tu casa, sales a veces como burro sin mecate. Te vas, hermano, ay, te vas, ni siquiera llegas y ni das gracias, comes y no das gracias. Hermano, la oración debe ser en todo momento, debemos estar en oración. Dice la Biblia que Daniel oraba tarde, mañana, mediodía, en la noche, cada rato oraba ese hombre. Debemos orar sin cesar, hermano. Presentarle a Dios nuestras peticiones con oración, con ruego, con súplica, ¿sí? Suplicarle al Señor que nos ayude. Dice, si mi pueblo se humillara, si tuviera la humildad, dice, y oraran, dice, y abandonaran sus caminos, sus pecados, si se arrepintieran de sus pecados, abandonaran sus malos caminos, entonces, dice Jehová, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué necesitamos? Humillarnos, ser humildes. Sí, dejarnos llevar por Él, dejarnos llevar por el Señor, es lo que debemos hacer, dejarnos llevar por Él. Poner todas nuestras cargas, todo lo que somos en Él, ponerlo todo. Señor, aquí estoy, que sea tu santo voluntad, todo lo que hago. Y este trabajito que el Señor me dio, hermano, como le agradecí tanto, me lo puso y dije, Señor, gracias. Gracias por ponerme estas personas. Gracias. Yo les decía el miércoles, si nosotros, hermano, como hijos de Dios, como cristianos, si nosotros obedeciéramos la palabra del Señor, nos podríamos evitar tantos problemas. Fíjate, la clave está en Josué 1:8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Solamente así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Josué 1:8 al 9, hermano, ahí está la clave. Si nosotros hiciéramos lo que dice ahí, no, hermano, no estuviéramos viviendo vidas, ¿me entiendes, hermano? No quiero decir con esto, y que no se malinterprete, que vamos a parar de sufrir, porque si no, te mandaría a otra iglesia, ¿verdad? No quiere decir eso, hermano. Quiere decir que sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener escasez, vamos a tener enfermedad, vamos a tener todo lo, hermano, porque estamos en este mundo, pero vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Que no tienes para comer? Dios proveerá, pero tengo fe que Dios proveerá. A lo mejor me hacía falta un ayuno ya, ¿verdad? Sí. A lo mejor oye, que estás enfermo, pero yo sé bien en quién he creído y es poderoso para guardarme. Yo sé que Jehová es mi salvador, yo sé que Jehová es mi sanador, yo sé que por la llaga de Cristo yo estoy curado, yo sé, pero Dios está permitiendo esto.
Porque el Señor dice lo que te gusta la Biblia en Deuteronomio 8 del 1 al 3, te afligió Jehová y te hizo pasar por un desierto para ver qué hay en tu corazón. A veces Dios, hermano, ahí dice su palabra, a veces Dios nos mete por desiertos, Él nos aflige también para ver qué traes en tu corazón. Dice, a ver si guardas o no sus mandamientos. Decía la esposa de Job, ya muérete, ya maldice a Dios y muérete. Y le dijo Job, mujer, fíjate, estás hablando como las mujeres fatuas, las mujeres tremendas de la cuadra, que a poco nomás cuando nos va bien vamos a aleluya, gloria a Dios. Y ahorita, ahorita quieres que me muera, ahorita quieres que maldiga a Dios, ¿quieres eso? No, dijo, también cuando nos va mal hay que darle gracias a Dios. Cuando mal, ya no tengo que pecar a Dios. Porque, mira, hermano, mucha gente, hermano, se enoja con Dios. Ay, se me pasó el camión. Si hubiera llegado temprano aquí a la parada del camión, mira, ya van 5 colonias, ya se me pasó el camión y te enojas, hermano. Te enojas porque vas a llegar 15 minutos tarde a tu trabajo y te van a descontar el bono de puntualidad. Híjole, no, hombre, y todo por culpa de este huerco que me entretuvo ahí, que le estaba dando la mamila, o el perro le estaba echando la comida, y te enojas con todo el mundo porque se te pasó el camión. Hermano, dale gracias a Dios porque se te pasó el camión. No sabes, a lo mejor ese camión algo le iba a pasar, a lo mejor se iban a subir a atracarlo, a lo mejor se iba a voltear, a lo mejor no sabes, hermano. Dice la palabra de Dios, da gracias a Dios por todo. Den gracias a Dios por todo, hermano. ¿Qué pasó esto? Gloria a Dios, Padre, te doy gracias. No sé por qué me estás pasando por eso. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios por la vida de Él. Y a veces llega Él bien temprano aquí y yo digo, ay Dios, ¿qué estoy pagando otra vez aquí? No, hay que darle gracias a Dios por todo, hermano, porque Dios nos manda las cosas con un propósito. Todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas, Dios nos las manda con un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. Lo que no entiendes hoy, dijo el Señor al apóstol Juan, lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Fíjate, yo, mi hermano Oscar, miras cómo lo aprecio a él. Para mí es como si fuera de mi familia, y no se lo digo por quedar bien. Él sabe que yo lo aprecio como si fuera de mi familia, hermano. Este hombre yo lo conocí cuando yo apenas iba a empezar, hermano, aquel negocio que tuve. Él llegó ahí, hermano, con una humildad, hermano. Yo estaba ahí tratando con los albañiles que me estaban construyendo el negocio en aquel tiempo. Y mi hermano Oscar, me acuerdo que llegó y se recargó ahí en mi camioneta. Y ahí se quedó, no te echo mentiras, pero se quedó como unos 40 minutos esperándome que yo me desocupara con los albañiles. Estaba ahí hablando cómo iba a quedar y qué le iban a poner acá y todo eso. Y don Oscar ahí estaba. Y yo dije, pues quién sabe, a lo mejor este señor, no me imaginé qué quería, ¿verdad? Pero lo vi que estaba recargado ahí al lado de mi troca. Y ya total me despido del hermano Martín, del albañil y de los muchachos, y ya me subo a la troca y me iba a subir a la camioneta. Y me dice don Oscar, oiga, dijo, es que quería hablar con usted. Y digo, sí, dígame. Y yo dije, pues, no sé. Y me dice, es que yo soy rotulista, me dice, y quiero ver si se le ofrece que le haga unos trabajos. Y le digo, ¿usted? Sí, dijo, yo hago anuncios y que no sé qué. Y digo, no, amigo, le digo, fíjese que sí voy a necesitar un anuncio, pero lo voy a mandar a hacer de esos anuncios luminosos. Ya, bien picudo. Dije, voy a mandar a hacer un anuncio luminoso, un anuncio acá, grande, ¿verdad? O sea, no necesito su trabajo. Y le dije, bueno, pues está bueno. Dijo, pues yo soy pintor de brocha placa, ¿verdad? Porque usted usa puro pincel. De brocha gorda, ¿no? De pincelito, ¿no? Pues es el que ha hecho todo esto. Todo esto lo ha hecho él. Entonces, le dije, no, ¿sabe qué? Pues no me voy a necesitar. No, pues está bueno, así quedó. Oye, hermano, cuando voy y pregunto por el anuncio cuánto me salía, no, hombre, dije, ¿dónde está el pintor? Estaba bien caro el anuncio, dije, y fíjate que después lo andaba buscando don Oscar y le preguntaba al hermano Héctor que él lo conocía. Héctor me dijo que él lo conocía. De hecho, creo que Héctor lo mandó a usted, ¿verdad? Héctor fue el que le platicó de mí, por eso llegó él ahí. Yo también cargo con ese.
con esa cruz, ¿verdad? Y me dice Héctor, fíjate que no sé, pero que él se congrega en una iglesia por allá y total, batallamos para encontrarlo, hermano. Batallamos y Héctor lo buscaba y yo lo buscaba y queríamos los servicios de don Oscar. Y batallamos mucho para encontrarlo y ahora batallamos para que se vaya, hermano. Corazón le dijo el pastor que quería ir, que Sí. ¿se acuerdan cuando estaba aquí? Ni con la DEA ni con la CIA lo va a encontrar. Sí. Y gracias a Dios, fíjate, yo por eso lo aprecio, porque yo lo conozco desde que Dios empezaba a levantarnos en aquel negocio. Estuvo conmigo una vez, íbamos una vez en una camioneta, íbamos para allá para reservas territoriales y íbamos en una minivan como esa que traigo ahí, y allá por la carretera de Cetaza, íbamos platicando, íbamos oyendo, todavía me acuerdo, íbamos oyendo un cassette, hermano. Íbamos oyendo un cassette que venía cantando una canción que decía hay un corito que dice, el diablo está enojado, hay una razón. No sé si lo has oído. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón, porque Cristo vive en mi corazón. Y íbamos cuando chocamos con una vaca, hermano. ¡Sas, hermano! Ahí en la carretera, hermano. Sí, dale. La animalón encima del vidrio, hermano. ¿Yo el chofer? Sí, se me vino. Yo traía mi Biblia así en el tablero, hermano. Hombre, el animalón te cayó encima del tablero. Y pues yo tiré un grito, hermano, desgarrado. Yo tiré un gritote, hermano, que nunca en mi vida había gritado. Yo dije, y miraba el cabello brilloso, puros vidrios de esos. No, de esos especiales. todo me cayó a mí, a este hombre casi 2, 3 vidritos, pero todo me cayó a mí, hermano, todo el parabrisas estrellado, se vino, me cayeron en los ojos vidrios adentro, hermano, estaba yo, como Bartimeo, y que salimos, hermano, despavoridos, la vaca, cuenta que le pegó el frente de la camioneta, se brincó, y luego cayó sobre el parabrisas, del parabrisas se fue para arriba, y cayó en la carretera, y que nos bajamos, don Oscar y yo, todos sonsos de la camioneta, y no, pues la vaca quedó por allá como a no sé cuántos metros, y que más, ¿cómo estaba don Oscar? No, bien, y usted, no, hombre, pues sentía los ojos bien mal, hermano, donde me cayeron bastantes, de los vidrios, y los brazos así, los sentía, y Como ese millón que usan ahora, ¿cómo se llama? la diamantina. Sí, los brazos de esa, sí. Y oye, y empezamos a oír cuchillos y machetes y pues no salieron los de la colonia de ahí de Claudette, salieron con cuchillos y machetes y ahí en la carretera, hermano, empezaron a cortar la vaca y ahí llegaron los soldados y ya pues nos auxiliaron y se fueron, llevaron la camioneta en una grúa y cuanta cosa y ya vino el primo, vino José por nosotros. Pero estuvo conmigo, ha estado conmigo en muchas cosas. ¿Por qué el día del levantón no estuvo conmigo? A lo mejor. Pues es que no era, ¿verdad? Usted el que estaba, ¿no? En la vida. Sí, Sí, y fíjate que es hermoso estar los hermanos. En la mañana estábamos viendo un video de cuando empezamos los cultos aquí. Estábamos viendo un video de cuando hacíamos aquí las reuniones, hermano, en el 2017. Empezamos en el 2016, Raúl, a hacer reuniones aquí, 2016. Y nos estábamos gozando con un video del 2017 donde estábamos aquí en un culto, cantando coritos y todo, ¿no? Entonces damos gracias a Dios porque Dios nos ha tenido juntos. Y la palabra del Señor, Raúl, dice que cuando los hermanos están en armonía, es cuando Dios da bendición, hermano. No puede haber bendición en una iglesia donde hay celos, donde hay pleitos, donde hay grupitos. Ay, no, aquel no se habla con aquel hermano, el pastor con aquel. No, hermano. Dice que la bendición de Jehová tiene que estar sobre los que están en armonía, los que están en amor, hermano. Dice el Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Por eso cuando hacemos aquí las reuniones de los sábados, bueno, ahorita todavía no va, pero
te fijas el amor, ahora sí que el amor ágape, ¿verdad? Sí, sí. Te fijas el amor que hay en los hermanos. A veces son las 11 de la noche, 11:30, oye hermano, y todavía no se quieren ir. Ahí sí quiere ir. Ya acabaron de cenar, ya acabaron de... Y estábamos aquí, nos han dado las 12 de la noche, hermano, aquí. Y dice, ¿por qué Todos inmediatamente, vamos a hacer, yo pongo esto, yo traigo esto, y hasta nos andamos, Sí. o sea, te hay que poner un orden, yo lo he visto ahí, pónganse de acuerdo, ¿qué vas a traer tu grupo estos? Nos traigan todos lo mismo, ¿no? Sí. Porque Sí, todos sí, decidimos queremos traer todo, o sea, yo quisiera traer todo, y nosotros también, Sí. pero pues bueno, tiene que haber un orden. Sí, no, y eso es lo que Dios le agrada, hermano. Eso es lo que Dios le agrada. Y fíjate, cuando vino el hermano Paco Alviar, este hermano cantante, cuando vino Paco Alviar, dice Paco, y eso para la gloria de Dios lo platico. Dijo el hermano Paco, dijo, tengo 40 años, hermano, andando cantándole a Cristo en muchas iglesias, dijo. Y en esta iglesia, dijo, es la primera vez que veo cómo se aman los hermanos aquí, dijo, cómo conviven como una familia. Y eso me gustó tanto en mi corazón, hermano, que aquí lo atesoro. Dijo, se tratan todos como una familia. Entonces, nosotros, Dios nos dio ese nombre de plenitud. Si nosotros no hacemos honor, si no damos honra al nombre que Dios nos ha dado, ¿cómo va a decir, nombre, ahí no se siente la plenitud? No, la plenitud quiere decir que no falta nada, está pleno, están plenos todos. Dice ahí, completos en Él. Estamos completos en el Señor, hermano, no nos falta nada. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado y tenemos que luchar por salir adelante con Él, por sacarlo adelante. ¿Sí? Que el día de mañana posiblemente el Señor me recoja y a lo mejor tú seas el predicador, a lo mejor él sea, a lo mejor Ricardo, a lo mejor Dalí, pero la iglesia tiene que seguir caminando, la iglesia tiene que continuar, la obra no va a parar, porque la obra es del Señor, y lo que es del Señor permanece para siempre. Lo que es del Señor permanece, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. La obra esta no es de Alejandro, la obra no es de Raúl, la obra es de Cristo. Y esta obra, plenitud, este ministerio tiene que continuar. Tiene que continuar hasta que estemos con el Señor. Porque tenemos que tener conciencia de esto, Raúl. La obra esta no es del pastor Alejandro, la obra esta es de Cristo. Esta iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Dice el libro de Hechos 20:28, dice que el Señor nos ha puesto, Raúl, como supervisores de la obra, ¿sí? Él nos ha puesto nomás a supervisar, somos encargados de una obra, pero dice que las ovejas son compradas, dice que Cristo las compró con su sangre, no son de nosotros, Él nomás nos puso a cargo como mayordomos, nos va a pedir cuentas. Claro. Por eso, ¿por qué es que yo no quería ser pastor? Y acá mis ojos, y Héctor, porque yo sabía la responsabilidad, yo tenía más o menos noción de qué se trataba, pero pues ahora, aunque me metan en una cueva como Elías, va a ir el Señor a sacarme. Fíjate, ese día que choqué con la vaca, hermano, al siguiente día iba a dirigir un retiro en el Ágape. Al otro día iba a decir, fíjese cómo el diablo, y ese día me acuerdo del retiro fueron 53 personas que recibieron a Cristo en ese retiro. ¿Cómo Satanás se quería? Intentó quitarlo, quitarlo más de gustarlo. Sí. Mira, bueno, dice aquí en Hechos, dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero fue también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres,
se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la puedes destruir, no ser que tal vez, siendo hallados, luchando contra Dios. Amén. Porque Eso lo tengo muy presente. Este templo de Dios. Si la obra fuera de los hombres, no hubiera nada. no hubiera nada. No hubiera nada aquí. No hubiera vendido la casa. Sí, hermano, sí. O fuera su casa. Sí, o fuera una casa. Una casa normal. Sí. Me acuerdo que era una iglesia y Sí. porque muchas veces, como te digo el otro día, hacemos las cosas por nosotros queremos. Y yo he aprendido estos años de que todos debemos de pedir permiso a Dios. Sí. Ese día que yo me salí aquí de patio, yo le pedí al Señor, me voy. Sí, ya tengo otro trabajo. Ya no viene aquí con usted ahora. No vamos a estar aquí, pastor. Ya ve que acabo de renunciar. Sí. No te preocupes. Traía carga el hermano, como quiera, se sintió. Sí, claro. Traía carguita y Seres humanos, tenemos cargas. nos pusimos de... Pero ¿y sabe qué? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Y nos pusimos a orar ahí en la mesa. Oramos junto a la fe. Al otro día, trabajo de planta con todas las prestaciones. Y mucho mejor que tenías. Mucho mejor. Y gracias a Dios, mire, todavía, a pesar de que está cerrado, me siguen pagando. Gloria a Dios. Porque Dios dice que los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Yo días antes de renunciar a yo le pedí permiso a Dios, dime Señor, dime si me salgo de aquí. Dame una señal, tú dime, vete, y yo me voy. Sí. Tú dices, quédate, me quedo. Y ese día el Señor me dijo, ¿sabes qué? Agarra tus cositas y vete. Es lo que dice la palabra. Dios le da gracia a los humildes. Por eso tenemos que tener siempre. Sí. Bueno, aquí traigo una lectura, digo, que voy a leerlo, del pasaje bien conocido de Cristo, ¿verdad? Que dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Me encanta eso. Filipenses 2. Sí, la humildad que él tenía o que él usó era la humildad que viene de lo alto. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, ¿verdad? Para que las cosas salgan bien. Porque hay gente muy humilde aún en esta vida, sí, ¿verdad? Pero no está conectada, ¿verdad? Con la humildad que Dios da, ¿verdad? Y pues sí, es muy bonita y todo, ¿verdad? Pero tiene que ser relacionada, ¿verdad? Con lo que Dios da, porque aquí Cristo pues es el modelo de humildad por excelencia, ¿verdad? Que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, la humildad podemos mirar una de las características que es también, dice, estimar a los demás como superiores a él mismo. Por eso Pedro, el apóstol, dice, y todos unidos unos a otros, ¿verdad? Porque así podemos caminar unidos, en unión, ¿verdad? En amor y humildad y benignidad ¿verdad? Y vemos como dice que Dios reconoce, ¿verdad? Porque a Cristo aquí vemos que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Le dio un nombre que sobre todo nombre, a Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor. Y bueno, pues nosotros no que lo vamos a hacer por una recompensa de material, pero hay recompensa, pero espiritual. Sí. Tenemos, sí deseamos, ¿verdad? Que nos recompense espiritualmente, porque todo para su honra de Él, ¿verdad? El Señor. Y Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero qué bonita la humildad que Dios da, es la que produce fruto perdurable y completo, ¿verdad? Porque hay hombres muy humildes en esta tierra, pero es una humildad humana que sí se ve muy bonita y se ve bonita, ¿verdad? Y decimos, esta humildad de este hombre, hay hombres tan humildes, ricos y tan educados,
una humildad que nos impresiona. En cambio, a veces hay personas que con conocimiento bíblico, ¿verdad? Pero un ego o un orgullo tremendo, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Entonces decimos, esta persona nomás una cosa falta, ¿verdad? Esa humildad que viene de lo alto, como la que Cristo tenía y la que varios también en la Biblia nos habla, ¿verdad? Que tenían también, pues algo impresionante y digno de imitarlo nosotros, ¿verdad? Y este pasaje es un modelo excelente o por excelencia, ¿verdad? Que nos ilustra, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo poniendo, ¿verdad? Ese ejemplo, el cual dice, igual a Dios y en forma de Dios, ¿verdad? No tuvo eso como algo a que aferrarse y decir yo, ¿verdad? Como nosotros como hombres, ¿verdad? Ya llegó el Hijo de Dios, ¿sabes? Sí, no, y aquí dice, ¿verdad? No mirando nosotros por nosotros mismos, no, sino que mirando a los demás, aún como superiores a uno mismo, ¿verdad? No mirando, porque entonces ya no estamos mirando por lo de nosotros nomás, ¿verdad? Estamos mirando a los otros y eso es lo que se necesita mucho, ¿verdad? Y por eso muchas veces se batalla entre el pueblo de Dios, porque hay un concepto de sí mismo demasiado alterado, que no, ¿verdad? Pero en las manos de Dios, la humildad de Dios, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, y que a través del Espíritu Santo obra preciosamente. Amén. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Sí. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Fíjense. En cambio, Él renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y Él murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que ustedes hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en este mundo lleno de gente corrupta y perversa. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda delante de Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, fíjense. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Si el Señor quiere, espero enviarles pronto a mi hijo Timoteo para que los visite, así él puede animarme a traerme noticias de cómo están ustedes. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no
de lo que es importante para Jesucristo, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que él es como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un buen, verdadero y hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, él fue mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace mucho tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que yo estaba enfermo. Es cierto que estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. Estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia, dice, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y aunque ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. ¿Y qué demuestra toda esta carta de Filipenses 2? La humildad. La humildad, que donde hay un fruto del Espíritu, es lo que se nos escapa, Sí, la humildad. Fíjense, a mí me gusta mucho eso porque dice que nosotros como cristianos debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. Él fue humilde de corazón. Todo lo que él hizo lo hizo por obediencia a Dios, ¿verdad? Y dice, y por eso que Jesús hizo de tener esa humildad, dice, Dios le dio un nombre. Eso es a mí lo que me llama la atención, hermano. Dice, y Dios le dio un nombre, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque él se humilló. O sea, hay recompensa cuando tú eres humilde, cuando tú eres un hombre servicial, ¿sí? Cuando tú no tienes vergüenza de decirte que eres cristiano. Hay gente que se avergüenza, Sí. hay gente que no, que van a decir, no, tengo 20 años trabajando en esta fábrica y me da pena que sepan que soy cristiano. No, hermano, no, hay que testificar, hay que testificar, soy cristiano, y ser humilde, atender a los demás amar a los demás como a ti mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo, tener la actitud de Cristo. Cristo Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. A servir. Una vez, yo me acuerdo donde yo trabajaba, estaba el hermano Poncho, siempre me acuerdo de esto, y me acuerdo que estaba el hermano Poncho haciendo el aseo. Él hacía el aseo, hacía mandados, él hacía de todo ahí. Y en la mañana él estaba trapeando ahí, estaba haciendo Poncho, sí, donde yo trabajé, donde yo me convertí a Cristo. Y andaba el hermano ahí. Y dice un pastor que estaba ahí con nosotros, dijo, ¿qué pasó, hermano Poncho? ¿Cómo que usted anda trapeando? Así nunca va a llegar a nada. ¿Cómo? Y dijo, hermano, es mi trabajo, es parte de mi trabajo hacer el aseo. Pero yo dije, ¿qué onda con este pastor, verdad? O sea, ¿cómo tienes que ser humilde? Tienes que... O sea, a mí no me da pena. Yo tenía el negocio ahí en Lincoln, hermano, y yo me ponía a cortar la hierba, a cortar el zacate, me ponía a barrer ahí alrededor, y llegaban los clientes ahí, hacían fila, y llegaban los clientes y me pitaban, me saludaban, Alejandro, y yo con la escoba ahí afuera, y no, o sea, no tiene uno nada de qué avergonzarse. Si está en Cristo, uno no tiene nada que avergonzarse, hermano. Ya no tienes de qué cohibirte, ya no tienes de qué atemorizarte, nada, hermano. La vida en Cristo es lo mejor que pudo habernos pasado. Sí, es lo mejor, es el mejor camino que pudimos haber seguido, la vida en Cristo. Ya voy a terminar. Hazte una pregunta, dice, cuando encontramos orgullo en la iglesia, ¿podemos estar seguros de que hay creyentes ahí en realidad que no entienden el evangelio? Porque el orgullo no los deja. El orgullo nunca puede existir donde el evangelio se entiende claramente. El hecho de que todos batallamos con el orgullo no altera esa verdad en absoluto.
De igual manera, todos batallamos con la profundidad y la majestad del Evangelio. Se requiere de toda una vida para entenderlo realmente. Hazte una pregunta profunda. ¿Resultan en orgullo o en humildad tus buenas obras? Si es en orgullo, entonces las haces para ganarte el favor de Dios. Eso no es el Evangelio, es legalismo. Si es en humildad, entonces lo haces por la sublime gracia que has experimentado. Fíjate, tus buenas obras no te deben dar orgullo. Tus buenas obras no deben de sentirte orgulloso, sino de sentirte que estás haciendo lo que Jesús dijo, ser humilde. ¿Sí? Tus buenas acciones no te debes de alzar el cuello, como dice Don Oscar, no te debes de crecer. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo, él no se aferró a ser igual a Dios. Jesús, cuando estaba en la cruz, imagínate, Jesús bien se pudo haber desclavado, Jesús tenía el poder, Jesús es Dios Todopoderoso, pero Jesús hizo eso por obediencia a su Padre. Era necesario que eso le aconteciera Dice que al Hijo de Dios. angustiado y afligido no abrió su boca y fue llevado como un cordero al matadero, y como era delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Abrió su boca. Pudiendo él decir, y era la realidad, que yo soy el Hijo de Dios. Ahí está la prueba de la humildad del Señor. Y ahí, Cuando se presentó con el rey Herodes, hermano, cuando se presentó con Herodes, Jesús no habló para nada, hermano. Ni siquiera era digno ese hombre de oír tantito las palabras de Jesús. Tal vez Poncio Pilatos tuvo un poquito más de gracia delante de Jesús, porque acuérdate que la esposa de Poncio Pilatos tuvo una revelación, tuvo un sueño, ¿verdad? Soñó a Jesús todo lo que le iba a acontecer y vio a Poncio Pilatos en el sueño de que él era el que iba a dar la orden de matarlo. Por eso todavía tuvo un poquito más de gracia Poncio Pilatos delante de Cristo, pero con el rey de Herodes ni siquiera abrió su boca el Señor. ¿Qué haría alguien que fuera hijo de un presidente? Oye, no. No, yo soy... Oye, vimos un video ayer, hermano, no sé si viste, Dora, que ya ves que mataron a un negrito allá, pero vimos un video de un negrito también, pero era gente del FBI, y lo arrestaron los policías ahí, que no sé si fue en Nueva York o acá en Estados Unidos, y lo arrestan pues nomás por hacerle la maldad, ¿verdad? Y era agente del FBI, el negrito, y se medio resistió, y a ver, no, que no te resistas, y lo empezaron a checar, y le sacan la cartera, y dice el negrito, a ver, chécale ahí, para que veas quién soy. Y no, hombre, dijo, eres agente del FBI. No, hombre, hermano, les quitó la chamba a los pobres policías. Les quitó la chamba, el FBI, pues les quitó el trabajo. Sí. Entonces, ese hombre presumió de su credencial que él traía. Imagínate, Cristo. Porque no tenía la mansedumbre. Sí, no tenía nombre y les dijo hasta de lo que se iban a morir. Ahí está el video en YouTube. Ahí está. Dijo, no, hombre. Y nosotros podríamos caer en eso de decir, soy un hijo de un rey, pero así ya con una actitud que no tiene que ver, ¿verdad? Y podríamos caer ahí, entonces no. mal Nosotros procurar no querer, como dice el pastor Pepe, no querer ser relumbrones. Tenemos que ser mansos y humildes, parecernos a Jesús. ¿Sí? No tenemos que andar ticudeando que somos o que no somos, o que somos, que tenemos, que no tenemos, no, hermano. Con que nos digan hermano, con que nos digan, mira el hermano. Con eso, hermano, el hermano. Gloria a Dios. El Espíritu Santo Da testimonio. Se condujo o se presentó como una paloma, así, ¿verdad? Una palomita así. Como le dijo el Señor a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber, si tú supieras quién es. Él ni siquiera, él no se presentó que él era Jesús, el Hijo de Dios, él no dijo, la mujer le dijo, Señor, él es un profeta, tú, ¿cómo sabes que vive conmigo, no es mi marido? ¿Cómo sabes tantas cosas de mí? ¿Quién te dio el chisme?
Si tú supieras quién es el que te pide, o sea, ni siquiera se presentó con ella, no le dijo quién, ¿verdad? Así nosotros, hermanos. No. Para nada. No. Cuando era que llego, yo soy cristiano. Sí. Que yo les dije, pues les dije en el restaurante, les dije en la persona, conmigo, no. Si van a hacer sus triquiñuelas, sus tranzas, háganlas que yo no los vea. Porque yo como cristiano, si me llegan a preguntar por qué faltan cosas, yo voy a decir la verdad. Es lo que le estoy diciendo, yo soy cristiano. Yo no me voy a prestar a esas cosas. Si van a hacer sus movidas, y que quieren llevarse cosas, háganlas cuando yo no esté. Si a mí me llegan a preguntar, si yo te veo que hagas algo, me voy a preguntar a alguien, oye Raúl, fíjate que falta carne, a ver si la llevo. Sí, pues tiene uno que Yo ser no puedo honesto. decir mentiras. Por eso yo cuando entré al Juan yo les dije inmediatamente. No, pues no digas fuera, pues a lo mejor di un lugar donde hay Lugar donde- entretenimiento. Lugar de entretenimiento, sí. Sí. Pues sí, se llama, no, ándale, sí. Yo Corta, para entrar en el chavo. trabajo ese, igual en el quinto patio. No digas quinto patio, mejor di pues no sé, algo céntrico donde se toma café sabroso. Un lugar céntrico. Un lugar céntrico donde venden un café muy sabroso. Muy sabroso. Sí, pero no digas. Me acordé de que corta. No digas Derbez, hermano. Ah, sí. No digas Derbez. Di Bueno, mejor. ya no me falta otro. Va a dar vuelta. Sí, no, hermano, tenemos que tener. Yo eso sí les dije, porque les dije, yo no voy a hacer mentiras, así que conmigo no puedo. Así que si van a hacer sus cosas, háganlas conmigo. Porque yo no me di cuenta. Pues, Voy al baño, cuando ando por ahí. sí, porque si tú eres testigo de lo que está ocurriendo y el dueño, oye Raúl, ¿tú no has visto nada? Yo no puedo decir mentiras. Pues no, porque al decir no, patrón, no, por quedar bien con los compañeros, no, o sea, ya estás, como dice Proverbios 30, dijo, Señor, ayúdame ya a no decir mentiras. Ya no quiero ser mentiroso porque tengo temor de Dios, ¿verdad? Si hacen sus cosas, pues así como los digo. O cuando yo no los vea. Y así, es mejor no saber nada que saber mucho. Sí. Bueno, pues vamos a terminar, hermano. Dice aquí un último comentario, dice, el que se conoce mejor a sí mismo se enorgullece menos. El que se conoce mejor a sí mismo se enorgullece menos. Qué bonito es tener esa humildad, esa humildad de Cristo, esa característica de verdadero cristiano. ¿Verdad? Un cristiano, les he dicho muchas veces, un cristiano verdadero es alguien que se parece a Cristo, ¿verdad? Es un cristiano, un discípulo del Señor. Qué bonito es cuando el alumno quiere ser como el maestro, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria. Qué buena memoria. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, yo le decía al maestro de español, yo quiero ser como usted, profe. ¿Ese donde estuvo un cristiano? Yo estuve, no, ¿qué pasó? No, Ah, estuve acá, yo estuve acá acá por la estación del tren. El varón de 400. Ahí. Y dije, yo quiero ser como usted, profe, le decía al maestro de español, profesor Rolando, yo quiero ser como usted, porque admiraba a mi profe de español, admiraba con qué enjundia enseñaba, con qué, ¿me entienden? Con qué humildad, no hombre, era un maestro excelente, mi maestro de español, Rolando Rosas se llamaba el profe, Rolando Rosas de la Garza, mi maestro de español, murió hace un poquito, hace como un año murió el profe, pero yo admiraba mucho a mi maestro, yo quería ser como él, y luego cuando entré en la preparatoria, también la maestra de español también, no, es excelente maestra, me tocó y también, ¿no? Pero nosotros como cristianos, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, Cristo, no el pastor,
No, yo no quiero ser como el pastor, yo quiero ser como Cristo, el que predica mi pastor. Yo quiero ser como el Cristo que predica el pastor, fulano, el pastor. No quiero ser como el pastor, yo no quiero ser como Alducin, yo no quiero ser como, no, yo quiero ser como Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir, Cristo. Porque el pastor Alejandro, el hermano Alducin, el hermano, te puede fallar un día, te puede decepcionar un día, porque es hombre como tú. El mismo ángel le dijo al apóstol Juan, párate. Se hincó Juan delante de un ángel en Apocalipsis y le dijo, párate, dijo, yo soy hombre igual que tú, adora a Dios, le dijo, adora a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, Raúl, los que predicamos, tenemos una grande responsabilidad, reflejar a Cristo. Para que Pablo dijera, imítenme a mí, quiere decir que Pablo no era cualquier persona. Para que Pablo dijera, imítenme a mí. Si no pueden imitar a Cristo, imítenme a mí. Híjole, oye. No, o sea, que un pastor diga eso, no, hermano. Que un pastor diga eso, imítame, así como te voy a decir lo que dice Pablo, imítame. No, yo no podría decir eso. Al menos ahorita yo no podría decir eso. Me falta mucho para llegar a decir esas palabras. Yo ahorita busco al Señor, pero para que diga un pastor, diga las palabras de Pablo, como dice, me quito el sombrero. No, hay que imitar a Cristo, Toda nuestra manera de vivir tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios, Raúl, es una grande responsabilidad, porque lo que tú predicas, si no lo vives, dice Corintios capítulo 13, primera, dice, eres como un címbalo que resuena nomás. Eres como un metal que retiñe. Sí, no, tienes que vivir la palabra. Dios es amor y hay que vivir en el amor. El que vive en amor es el que verdaderamente conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos. ¿Qué te parece si nos despides con una oración? Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias Por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza. Gracias por todo lo bueno, Señor, que has sido con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, que nos has concedido. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que nos siguieron por medio del teléfono, Padre Santo. Bendícelos, bendice sus casas, sus familias, Señor. Y ayúdanos, Señor, Padre Santo, a que seamos un reflejo tuyo, Padre. A que seamos un reflejo de tu vida, Señor, que es un reflejo de tu Espíritu, Señor. Danos más de tu gracia, Señor, y de tu amor. Danos fortaleza, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre en nuestra vida para seguir creciendo fieles, Señor, siempre. Te doy gracias por mi hermano, por todo, Señor, bendícelo, bendice su familia, por mi hermano Oscar, Señor. Señor. Damos gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues despídanse de los hermanos, pídanles a Dios. Una sonrisita, colgate, don Oscar. Gloria a Dios.